Muy buenas noches, estimadas sustentantes, Brittany Vázquez, Stephanie Sánchez. Mi nombre es Jorge Machuca Vilches y he tenido el agrado de poder asesorarlas en la tesis denominada Incremento del delito de feminicidio a causa de una inadecuada tipificación del tipo penal. Muy bien, les pido lleven a cabo esta presustentación por espacio de 20 minutos, luego de lo cual tendremos un buen ejercicio que les servirá a ustedes para los efectos de prepararse para su verdadera sustentación. Vamos a hacer este ejercicio y una vez que finalicemos, conforme a lo que involucra este ejercicio, les haré unas preguntas, ¿no? Estén por favor especialmente atentas a la coherencia de la investigación. ¿Qué quiere decir? A que haya una correlación entre el título, los objetivos, el desarrollo y las conclusiones. Muy bien, estamos comenzando 10:04. Adelante, estimadas. Ok. Buenas noches, estimados miembros del jurado. Tengo el agrado de presentarles nuestra tesis titulada Incremento del delito de feminicidio a causa de una inadecuada tipificación del tipo penal, realizado por quienes habla Brittany Raquel Vázquez Allende, en coautoría de mi compañera Stephanie Sánchez Sobrino, para optar por el título profesional de abogado, siendo nuestro asesor académico el doctor Jorge Antonio Machuca Vilches. Iniciando con nuestra realidad problemática, eh, en el Perú la violencia de género sigue siendo una realidad preocupante. Solo en el mes de enero del 2025 se registraron 17 feminicidios y más de 500 denuncias de violencia. Muchas de las víctimas tenían una relación de pareja o de expareja con su agresor y además de ser madres de familia. Este problema no solo se refleja en las cifras, sino también en la forma en que el sistema de justicia responde ante ellas. Hay errores frecuentes respecto a la aplicación de la ley. Por ejemplo, algunos de los jueces han rechazado calificar ciertos casos como feminicidio por no haberse demostrado una relación formal, lo cual limita la protección para muchas de las víctimas, ¿no? Además, existen casos como el de Sheila Mayumi Cóndor, quien fue asesinada en el 2024, que evidencia que hubo negligencia y desidia por parte de las autoridades. Su desaparición, si bien fue reportada, no se tomaron las acciones oportunas. Esta situación no solamente es exclusiva en nuestro país, en Perú, sino que también en países como Colombia y Chile. También se han identificado deficiencias respecto a la tipificación del delito de feminicidio, también sobre la falta de perspectiva de género en las leyes y sobre las respuestas judiciales ineficaces, ¿no? Entre las causas principales de esta problemática encontramos también la de redacción legal poco clara, eh, escasa capacitación de los operadores de justicia y también la falta de armonización con los estándares internacionales de los derechos humanos. Ahora bien, nuestra formulación del problema es cuál es la relación entre el número de feminicidios y los errores de tipificación por parte del Ministerio Público, en donde nuestro objetivo general planteado es analizar la relación entre el número de feminicidios en el Perú y los eventuales errores de tipificación del referido delito por parte de los agentes del Ministerio Público, teniendo como objetivos específicos: uno, establecer las diferencias entre el feminicidio y el homicidio con sujeto pasivo femenino. Dos, realizar un estudio de derecho comparado en torno a las características de la conceptualización del feminicidio. Y tres, detectar casos en los que se haya evidenciado errores de tipificación del delito. Eh, la justificación de nuestra investigación se basa en que esta busca esclarecer si es que el aumento del delito de feminicidio en nuestro país está realmente vinculado a una inadecuada tipificación y al desconocimiento legal, siendo fundamental que ello para poder fortalecer el normativo penal, marco normativo penal y su alineación con los tratados internacionales, ¿no? Para poder también identificar vacíos legales y alinear la reforma. Desde un ámbito social, esta investigación eh, visibiliza la violencia estructural y además evalúa la respuesta del sistema judicial. Desde un ámbito judicial, en nuestra investigación
busca ofrecer herramientas para una correcta aplicación de la norma y poder así evitar interpretaciones erróneas, ¿no? Asimismo, nuestra investigación lo que aporta es aporta al debate académico, además de facilitar futuras reformas y futuras estrategias de prevención que sean más efectivas. Respecto a los antecedentes, hemos escogido tres internacionales y tres nacionales. Iniciando con los antecedentes internacionales escogidos, tenemos al autor Pérez Moreno, Penagos Paga y Cano Ospina con su tesis de criterios de tipificación del delito de feminicidio, incidencia en el proceso de investigación y sanción en Colombia. Ellos concluyen que la tipificación del feminicidio enfrenta dificultades probatorias, también falta de interpretación uniforme y de prejuicios socioculturales, ¿no? Y en su investigación lo que recomiendan es fortalecer criterios jurídicos y capacitar a operadores judiciales con enfoque de género. Segundo, tenemos a Chávez Halcón con su tesis titulada Propuesta de derogación de la tipificación del delito de feminicidio en el Código Penal boliviano, en el cual propone derogar la figura autónoma del feminicidio a considerar que genera excesos punitivos y también deshumanización de los imputados. Además que sugiere una reforma hacia el tipo penal de asesinato con agravantes de género. Y tercero, a Marín Miranda con su estudio comparado del tipo penal y feminicidio en el contexto latinoamericano, en donde hace un estudio comparado con México y Costa Rica y donde concluye que la tipificación ha visibilizado la violencia de género, pero que no ha reducido su incidencia, ¿no? Y lo que recomienda es que urge fortalecer la implementación, la prevención y unificar criterios normativos. Siguiendo con los antecedentes nacionales, eh, tenemos a la autora Lingán con su tesis titulada Tipo penal de feminicidio y vulneración a principios constitucionales en el ordenamiento jurídico nacional. Ella argumenta que la tipificación del feminicidio vulnera el principio de igualdad ante la ley al no estar suficientemente diferenciada del homicidio. Para un ámbito penal, lo que esta investigación aporta al debate sobre la pertinencia de la actual tipificación del feminicidio, ¿no? Además, resaltando la importancia de establecer criterios normativos que sean más claros y que permitan una regulación acorde con el principio de igualdad. Además, así evitando de esa forma interpretaciones que generen discrepancias en lo que es su aplicación. En segundo lugar, tenemos a la investigación realizada por Araujo Cardoso y Cayatoche titulada Análisis del delito de feminicidio, inconsistencias en su interpretación, en donde detectan una falta de uniformidad jurisprudencial, lo que genera una inseguridad jurídica. Eh, Esta investigación contribuye a mejorar la seguridad jurídica en la aplicación del delito de feminicidio, brindando recomendaciones que permitan también una interpretación mucho más precisa. Y por último, como antecedentes nacionales, tenemos a la tesis realizada por Tarapa Escobar y Condori Mamani, titulada Regulación del delito de feminicidio y la afectación al principio de la mínima intervención del derecho penal en la ciudad de Moquegua, el año 2024. Ellos, con su investigación, concluyen que la regulación actual amplía de forma excesiva la intervención penal, tipificando ya conductas ya sancionadas. Y dentro del ámbito penal, esta investigación contribuye al esclarecimiento de los criterios normativos que deben regir la aplicación del feminicidio en su modalidad agravada, garantizando que su interpretación no genere vacíos legales que puedan favorecer a la impunidad, ¿no? Dentro de nuestro marco teórico, hemos desarrollado conceptos como delito de feminicidio, errores de tipificación y también enfoques teóricos del feminicidio. Eh, el delito de feminicidio es el asesinato intencional de una mujer por su condición de género. Se diferencia del asesinato de hombres, ya que en general el agresor es la pareja o es la pareja o expareja de la víctima, ¿no? Además de que constituye una etapa penal de un ciclo de violencia que se caracteriza por abuso físico, psicológico y también violencia sexual. En el ordenamiento jurídico peruano, el feminicidio fue reconocido con la promulgación de la Ley 30068 en el año 2013, estableciendo en la cual se establece que el feminicidio es una figura penal diferenciada del homicidio simple. Respecto a errores de tipificación, el error de tipificación
se produce cuando jueces o fiscales asignan de manera incorrecta una calificación jurídica a una conducta sin haber verificado con precisión los elementos objetivos y subjetivos, tal cual como lo exige el tipo penal, ¿no? Lo que vulnera el principio de legalidad peruana y también además afecta al debido proceso. Y por último, enfoques teóricos. El feminicidio puede entenderse desde diferentes enfoques teóricos. Uno de ellos es el modelo biosociocultural, que lo analiza de la forma integral, tomando en cuenta los aspectos biológicos, psicológicos, sociales y culturales. Este modelo resalta cómo las estructuras patriarcales y las normas culturales influyen en su permanencia, ¿no? Esto ayuda también a comprender cómo todos estos factores se relacionan y contribuyen a la violencia de género. Respecto a nuestra metodología, la metodología de nuestro trabajo de investigación ha sido bajo el enfoque cualitativo, debido a que explicaremos una problemática presente en la sociedad. Este enfoque nos permite analizar a profundidad los casos en concretos en los que se evidencie o se evidenciaron los tipos, la tipificación del delito de feminicidio, ¿no? Los errores de tipificación. Además, es de diseño fenomenológico, ya que prioriza una descripción meticulosa de las experiencias relatadas por los participantes en esta investigación. O sea, es decir, busca entender la experiencia y percepción de los fiscales, que son los participantes en esta investigación. Nuestra población y muestra vendrían a ser abogados que trabajan en el Ministerio Público. Y 6 abogados seleccionados bajo criterios específicos para poder asegurar la idoneidad y la relevancia que tenga con el objeto de estudio, ¿no? Las técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos hemos elegido como técnica a entrevista ya semiestructurada y al análisis documental, y como instrumento a la guía de entrevista por expertos, que ha sido validada por expertos, además de fichaje de contenido y también unas grabadoras de audio para poder registrar las entrevistas. Respecto al análisis de datos, hemos iniciado con la transcripción y la revisión rigurosa de entrevistas y documentos, un análisis cualitativo del contenido de estas para poder identificar diferencias y coincidencias, siguiendo de una interpretación contextual según el marco jurídico institucional y concluyendo en una organización clara de hallazgos para poder sustentar las conclusiones de manera adecuada. Le doy el pase a mi compañera Stephanie para que pueda continuar con el capítulo de resultados. Bueno, en base al capítulo 3, resultados, nosotros hemos aplicado una guía de entrevista con 10 preguntas, las cuales las hemos realizado a 6 profesionales especialistas en derecho penal. Como resultado 1, hemos analizado la relación entre el número de feminicidios en el Perú y eventuales errores de tipificación del referido delito por parte de agentes del Ministerio Público. Las respuestas que nos han brindado los entrevistados nos dejan un claro panorama de que sí existe una relación directa entre los porcentajes que se mencionan en cuanto al delito de feminicidio, más aún porque no se están tipificando correctamente y hasta quizás se está confundiendo el delito principal con homicidio, parricidio e inclusive con delitos como lesiones leves o graves. Así afectan las verdaderas cifras que como consecuencia no se podrán buscar soluciones a este problema, ya que aún vivimos creyendo en cifras erradas y lamentablemente esto impide entender la verdadera magnitud del problema, como es el aumento de casos de feminicidio en nuestro país. Como resultado 2, hemos establecido las diferencias principales entre el feminicidio y homicidio, pero con el sujeto pasivo femenino. La principal diferencia que nos han brindado los entrevistados con sujeto pasivo mujer es el contexto en el que se lleva a cabo el término de vida de la fémina y sobre todo la motivación que conlleva a poder realizar este delito. Desde un enfoque de género con sujeto pasivo mujer. Existe violencia familiar, existen agravantes, como menciona el Código Penal, como son los celos, violencia, y para esto el Código Penal especifica cuáles son estas agravantes. Ahora, como resultado 3, eh, hemos colocado los factores que influyen, que están influyendo más a que exista una errónea tipificación del delito de feminicidio.
Se ha determinado que para los entrevistados, los factores más influyentes en una errónea tipificación del feminicidio, en primer lugar, es la falta de especialización y formación en enfoque de género por parte de los operadores de justicia. Véngase a decir que agentes del Ministerio Público, jueces, fiscales, abogados que llevan estos casos. En segundo lugar, los perjuicios sociales, los estereotipos machistas y sobre todo la presión mediática que hoy en día existe. Como bien sabemos, la presión mediática lo vemos en la televisión, lo vemos en redes sociales y esto hace que se distorsionen el valor de los hechos. Y por último, la falta de criterio jurisprudencial y sobrecarga en el sistema penal. Esto refuerza la tendencia de resolver los casos de manera rápida, superficial, sin que en realidad se analice el trasfondo del delito cometido. Como resultado 4, hemos detectado casos en los cuales se ha evidenciado errores de tipificación del delito. Este impacto que causa el calificar un delito como feminicidio por homicidio u otro delito es fuerte, ya que no solo se estaría cubriendo el real móvil del crimen, sino que se estaría aminorando también la condena que el sujeto merecería por haberle causado la muerte a la víctima. Esto también afecta las verdaderas cifras, afecta también la confianza que se tiene en la justicia en nuestro país, afecta también a las familias de la víctima y asimismo los operadores de justicia no se dan cuenta del gran error y problema que causan al no estar preparados para llevar a cabo un proceso judicial como debería de ser. Se determinó también en los entrevistados los factores más influyentes en una errónea tipificación del feminicidio, que en primer lugar es la falta de especialización y formación de enfoque de género por parte de los operadores de justicia. También los prejuicios sociales, los estereotipos machistas y como ya lo mencioné, la presión mediática hacen que se distorsionen el valor de los hechos. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, aquí hemos logrado colocar 3 casos más relevantes en donde ha habido una errónea tipificación del delito de feminicidio. Por ejemplo, en la casación 1481 del 2022, la agresión ocurrió en un contexto de violencia familiar, donde habían antecedentes de control, de celos, dominación. La agresión incluyó golpes y un intento de estrangulamiento. En primera instancia, se calificó el delito en grado de tentativa, delito de feminicidio en grado de tentativa, y se le impuso 10 años de prisión. De prisión. En segunda instancia, la Sala de Apelaciones revocó la condena por feminicidio y lo recalificó como tentativa de parricidio y le redujeron la pena a 5 años de prisión. Luego, el Ministerio Público interpuso recurso de casación alegando que existió una errónea interpretación del artículo 108b, el cual nos habla del feminicidio. Es así que la Sala Penal Permanente se pronuncia y restablece la condena de 10 años de tentativa de feminicidio. Luego tenemos la casación 616-2021, en la cual Uber Payano, tras compartir licor con la víctima, la condujo en su vehículo a un lugar descampado, en donde, aprovechándose que estaba ebria, abusó de ella y luego la asesinó. En primera instancia, el tribunal absorbió a Uber Payano de la acusación fiscal, la cual fue por feminicidio, y le interpuso el delito de homicidio calificado. En segunda instancia, la sala confirmó la sentencia de primera instancia por homicidio calificado. En la decisión final de la Corte Suprema confirmó la sentencia de segunda instancia, la cual fue homicidio, pero primero a él Fiscalía le interpuso el delito de feminicidio. Luego, en la casación 1361, la discusión, agredió físicamente y le disparó en el abdomen a su ex conviviente. La víctima sobrevivió al ataque. Es por ello que en primera instancia lo califican como tentativa de feminicidio y le interponen una pena de 15 años de prisión. En segunda instancia, la sala penal revoca la condena y absuelve al acusado de feminicidio. Luego, la Corte Suprema se pronuncia y anula la sentencia de segunda instancia
y confirmó la condena de primera instancia, la cual fue por tentativa de feminicidio en el contexto de violencia familiar. Estos son algunos ejemplos del cual nos muestra que sí existen errores de tipificación en cuanto al delito de feminicidio. Siguiente, por favor. En el capítulo 4 hablamos sobre la discusión. En base a nuestro objetivo general, que es analizar la relación entre el número de feminicidios y los errores de tipificación del delito por parte de los agentes del Ministerio Público, es importante destacar que aunque se presentó una discrepancia aislada en una de las entrevistas, en nuestra primera pregunta, donde un profesional sostiene que no existe relación entre los registros, esta opinión constituye una excepción frente a la unanimidad del resto de participantes, ya que el resto de participantes menciona que sí tiene relación el número de feminicidios y los errores de tipificación. El siguiente, en base a nuestro objetivo específico 1, en donde establecemos las diferencias entre feminicidio y homicidio con el sujeto pasivo femenino, el análisis de las entrevistas realizadas nos ha permitido evidenciar una coincidencia significativa entre los operadores jurídicos respecto a los elementos entre el delito de feminicidio y otros delitos que siempre tienen que siempre suelen equivocarse o cambiarlos colocándolos como homicidio o parricidio. Si bien se presentaron discrepancias entre nuestros entrevistados en la forma en la que los participantes explicaban las diferencias, todas convergieron finalmente en la importancia de la motivación de género como el factor clave del delito de feminicidio, el cual se alinea en lo que estipula el artículo 108b de nuestro Código Penal. En base a nuestro objetivo específico 2, eh, que es detectar casos en los cuales se ha evidenciado errores de tipificación del delito, los entrevistados coincidieron en que estas fallas suelen responder a una combinación de factores estructurales, lo cual son la falta de formación especializada, el desconocimiento sobre el enfoque de género, la presión mediática y también la sobrecarga que existe en nuestro sistema judicial. El siguiente. Conclusiones de nuestro trabajo de investigación. En nuestra primera conclusión, en base a nuestro objetivo general, hemos determinado que sí existe una relación directa entre el número de feminicidios registrados en nuestro país y en los errores de tipificación del delito cometidos por parte del Ministerio Público. Estos errores, derivados del desconocimiento normativo, la presión mediática y la falta de claridad en los elementos del tipo penal, generan estadísticas imprecisas que dificultan una comprensión real del fenómeno y limitan la efectividad de las políticas públicas. Por ello, una correcta tipificación jurídica resulta fundamental para garantizar el acceso a la justicia y combatir de manera efectiva la violencia feminicida que existe. En base a nuestro objetivo específico 1, hemos concluido que si bien el delito de feminicidio está claramente diferenciado de otras figuras penales como el homicidio, parricidio, por la motivación de género, persisten aún discrepancias en su aplicación por parte de los operadores de justicia. Estas inconsistencias se deben principalmente a la falta de formación con enfoque de género y a una valoración insuficiente del contexto de violencia. Aunque en el marco normativo es adecuado, se requiere una interpretación más coherente y especializada que garantice una aplicación uniforme en la ley. En base a nuestro objetivo específico 2, a través de las entrevistas que hemos realizado a estos 6 profesionales de derecho penal, se han identificado patrones comunes que revelan múltiples factores que inciden en los errores de tipificación, como la falta de especialización, el desconocimiento normativo, los estereotipos culturales y la carencia de perspectiva de género que existe. Estas deficiencias no solo impiden una adecuada administración de justicia, sino que también contribuyen a la impunidad y distorsionan los registros oficiales y vulneran los derechos fundamentales de las víctimas. En base a nuestro objetivo específico 3, aunque el Perú ha avanzado a tipificar el feminicidio como delito específico, aún persisten importantes retos en su comprensión y abordaje. Los entrevistados coincidieron en la necesidad de fortalecer la capacitación de los operadores jurídicos y así mejorar la institucionalidad y considerar las experiencias internacionales exitosas que
que tenemos. Se concluye que enfrentar el feminicidio exige más que reformas legales, requiere un enfoque integral que confronte los estereotipos de género, los perjuicios institucionales y las dinámicas sociales que perpetúan esta forma de violencia estructural. Y finalmente, como recomendaciones, hemos concluido que la capacitación especializada con enfoque de género, no solamente para fiscales, sino también para jueces y policías, abogados, incluyendo un análisis de casos normativos nacionales, internacionales y herramientas para así poder identificar la motivación de género y poder tipificar correctamente el delito de feminicidio. Asimismo, también que existan protocolos uniformes y vinculantes para la tipificación del feminicidio, con criterios claros basados en el artículo 108b de nuestro Código Penal. Asimismo, también auditorías judiciales periódicas e independientes sobre casos de homicidio contra mujeres, para así poder detectar y corregir errores de tipificación que existen. Asimismo, el análisis contextual desde la investigación inicial, considerando la relación entre la víctima y el agresor, los antecedentes que existan de violencia entre ambos y dinámicas de control o subordinación. También, Hasta ahí nomás, Stephanie. Muy bien. El- Cerramos entonces acá la parte expositiva de ustedes, ¿ya? El, Vamos a la parte de resultados. Ya, a ver. Ahí hay una parte que debe tener una tilde diacrítica, que es donde dice, sí existe una relación directa entre los porcentajes que se mencionan en cuanto al delito, ¿ya? Pero no se entiende bien. O sea, ¿qué esperan que entienda el asistente a la sustentación con esa información que está debajo? A ver, tú, Brittany, tú has hablado de esta parte. O la habló Stephanie, ya me olvidé. no, lo hablé yo, profesor. Ya, ¿qué esperas que entiendan con ese texto? Mira, dice, en primer lugar no ponga sí condicional, ¿no? Sería sí existe, ¿no? O existe de frente. Una relación directa entre los porcentajes que se mencionan ¿dónde? Mm, lo que pasa que para no colocar tanto texto, lo puse como una idea y ya yo explicarlo. No, que, si léelo bien, no queda claro. O sea, lee bien esa parte, ese pedacito en particular, y no se entiende bien. Igual el segundo, mira. O sea, el resultado dice establecer las diferencias entre el feminicidio y el homicidio. Y luego abajo pones la principal diferencia con sujeto pasivo la mujer. No está bien redactado. Entonces pierde consistencia frente a alguien que está, de repente no te escucha el que está en la sustentación, el jurado, sino que está concentrado leyendo. Y por más que lo aclares, la base ya no es clara. ¿Ya? Después, o sea, la jurisprudencia es una. Lo que pueden existir son sentencias. O sea, no puedes poner existen jurisprudencias. ¿Ya? Si está haciendo el trabajo, corríjanlo. ¿Está bien? Ok, ¿Ya? El, luego dice, ¿no? En resultado 3 toda esta parte de acá no está bien. Dice, el impacto que causa calificar un delito como feminicidio por homicidio. No tiene que ver nada con el resultado 3. ¿Ya? Entonces, chequeen eso. El, este es lo que quiere ver especialmente la persona que asiste, el jurado, son sus resultados. Y si los resultados no son claros, simplemente te va a hacer más preguntas.
Entonces, esta es la base medular que tiene que estar bien trabajada. ¿Ya? Vamos a la discusión, a la parte que le han puesto discusión. Ya. El, ahí dice, ¿no? Los resultados obtenidos muestran una fuerte coincidencia, pero se supone que ya está en la anterior. Acá, si vas a trabajar discusión, trabaja simplemente algún resumen de los resultados o los vuelves a poner bien resumidos y a la derecha con quién están coincidiendo, ¿no? Ahí dice Gutiérrez Velázquez, sería Gutiérrez nomás, el apellido paterno, Ya. ¿no? Pero luego dice, quien identificó que más del 50% de los abogados encuestados desconocen elementos legales, ¿no? Ese es el- ese es un error. Estás haciendo coincidir, o sea, discutiendo tus resultados con los resultados de otro. Y lo que hemos dicho es que los resultados discuten con el marco teórico. ¿Ya? Entonces, ahí, por ejemplo, estarías saliéndote un poco. Lo que te ayudó, te debería haber ayudado, el texto de Gutiérrez es para manejar antecedentes y ver por dónde investigar, pero no tanto para la discusión. Ahí vamos a la siguiente. Ahí ya no hay. Ahí ya se habla otra vez de resultados y ya no se discute. Ya la lógica de hablar con el marco teórico y ver en qué coincide, en qué no coincide, se perdió. Siguiente. Acá lo mismo, ¿no? Estos hallazgos teóricos refuerzan la urgencia de adoptar, eso ya no es discusión. Discusión es el resultado, ver si coincide o discrepa con el marco teórico. Esa es la definición de discusión. Entonces, tiene que seguir la línea de la primera que se hizo, pero no trabajó antes, sino sí, sí, con con revistas y con libros. Vamos al siguiente. Ya. El, ¿no? Dice. Yo quitaría, o sea, traten de ser bien enfáticas las conclusiones, ¿no? Cuando ponen a través de las entrevistas realizadas, ya pierde consistencia, vayan de frente a la idea, ¿no? Se identificaron patrones comunes, no sé cuántito, ¿no? Eso podría ser. El, si los entrevistados coincidieron, es parte de lo que es la interpretación de los hallazgos. Ya las conclusiones no pueden volver a ser lo mismo, ¿ya? Vayan afinando eso. Y luego la parte que podría ser más cuestionada, la siguiente, demasiadas recomendaciones estimadas, ¿no? Demasiado, demasiado. Tienes más recomendaciones que conclusiones, ¿no? Traten de Lo solamente ideal. dejar una o dos y sintetizando todo lo que está ahí, ¿no? Uno que te quita tiempo en exposición, al final terminaron haciendo como 26 minutos, te van a cortar y eso no es bueno. Y dos, ¿qué tantas recomendaciones pueden salir directamente de lo que estás investigando? Es difícil. Ahí, por ejemplo, dice el intercambio de buenas prácticas legislativas internacionales. ¿Qué tiene que ver eso con el trabajo? No se desprende del trabajo. Entonces quiten lo que es cliché, no sé de dónde han sacado esto, pero está redactado de una forma también eh, súper impersonal. Ahí debería decir, por ejemplo, se dé recomendaciones, ¿no? De acuerdo a los hallazgos obtenidos o de acuerdo a las conclusiones a las que se ha arribado, es preciso hacer tal cosa, ¿no? Es preciso desarrollar lo siguiente. Dos nomás. No, ahí me parece que hay un error. ¿No? Recomendaciones es como algo residual frente a lo que has desarrollado. Ahora vamos recontra atrás, vamos a la justificación.
Con eso ya acabo mis comentarios. A ver, el justificación. A ver, ¿qué cosa es justificación, Brittany? El motivo de por qué se está realizando la investigación. No, ya. El justificación es por qué es importante la investigación. Entonces trata de responder eso, ¿no? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante? Entonces dice, por ejemplo, esta investigación busca esclarecer. Ahí es da a entender que fuese para qué se hace, ¿no? Luego dice, es Sí. fundamental para fortalecer el marco normativo penal. No, lo que se quiere es conocer más el problema, ¿no? Necesidades de reforma, todo eso no es lo subjetivo de ustedes. Su objetivo es entender mejor el problema de la tipificación. Eso es lo que lo hace importante. El, lo otro le corresponde al Poder Legislativo, ¿no? Tú tienes ahí, mira, de todo lo que se lee ahí, no se ve por qué es importante la tipificación, ¿no? Dices, busca esclarecer si el aumento del feminicidio está vinculado a una mala tipificación. Lo que tú tendrías que indicar es, ¿no? Es importante porque al momento en que se han analizado los aspectos que se vinculan al tema del feminicidio, ¿no? Podrían estarse trabajando con cifras que están siendo alteradas, ¿no? O sobredimensionadas a consecuencia de una mala tipificación, ¿no? Entonces corresponde ver si eventualmente estamos ya no frente a no estamos frente a un fenómeno increscendo, sino simplemente ante un fenómeno que infla sus números por malas calificaciones. Eso es interesante. O sea, si lo pones bien clarito, de hecho, se va a entender mucho mejor a qué estás apuntando. Vamos al final entonces. Una vez que tienes esta justificación, bajen. ¿Ya? Dice, sube. En conclusiones, ahí tienes que buscar la coherencia. Se determinó que existen una relación directa entre el número de feminicidios registrados en el Perú y los errores de tipificación. Estos errores, presiones, generan estadísticas imprecisas que dificultan una comprensión real del fenómeno y limitan la efectividad de las políticas, pero ¿lo incrementan o lo reducen? Al final, ¿qué cosa es? Lo incrementa, profesor. Eso tienen que ponerlo claramente en ese primer objetivo, que existe una distorsión en el número y de repente tratar de aterrizar un poquito más qué características tiene esa distorsión. Presión mediática no han analizado. O sea, lo más interesante es ver el, cuál sería, digamos, el nivel de distorsión que generan. ¿Ya? Bajen a las recomendaciones. De esas recomendaciones, el, dice auditorías judiciales periódicas e independientes sobre casos de homicidio contra mujeres para detectar y corregir errores de tipificación. El, si a ustedes les preguntan, ¿no? ¿Cómo han verificado que realmente hay errores de tipificación? ¿Qué responderían? Según las casaciones que hemos analizado, profesor. Ya, pero ¿cómo? Pues, o sea, desarrolla tu respuesta. Bueno, según las entrevistas de estos profesionales que han llevado casos y ellos también han ¿Las entrevistas identificado o las errores, casaciones? no, ambas, Ya, pero a ver, entrevistas y también, responde las casaciones, que es lo primero que indicaste. ya, las casaciones que hemos analizado han sido 6, que hemos encontrado las más últimas, en las cuales sí ha existido errores de tipificación, el cual primero se ha tipificado, calificado por feminicidio y a las finales han terminado cambiándolo por lo más común, que es homicidio o tentativa de homicidio.
Y así también, asimismo, también las entrevistas que hemos realizado a los profesionales, los cuales nos han indicado que sí, ellos han percibido que ha existido errores de tipificación en los casos que han llevado. Ok, eso tienen que tratar de tenerlo clarito, fortalecerlo al momento de tener el análisis, ¿ya? Tratar de tenerlo bien clarito para que puedan evitar pues preguntas, dudas que tengan que ver con un mal entendimiento de lo que están desarrollando, ¿ya? Esa parte de las casaciones se ve un poco pequeño. De repente ya como últimos ajustes, traten de emplear cuadros que sean realmente comparativos, ¿ya? O sea, mira, ahí por ejemplo, eso puede funcionar como está en tu... Deja de compartir un ratito, por favor. Eso puede Ya. funcionar en tu trabajo escrito, pero ya en presentación no funciona bien, ¿no? O podrías ir esbozando en el trabajo escrito, poner algo así, o sea, con la mayor cantidad de criterios, número uno, dos, tres, ¿no? El número de expediente, acá pones el número, ¿no? El número, ¿no? Demandante, demandado, tipificación original, y luego le pueden poner tipificación corregida o tipificación aclarada, tipificación, vamos a poner corregida, ¿no? Supongamos. Y ya, ahí sí presentan la información ordenadamente. De repente, después de hacer todos esos cuadros que tienen en el trabajo, construyen un cuadrito así que sintetice. Y eso lo meten en la presentación para que se aprecie más adecuadamente y puedan realmente como que lucirse en esa parte, ¿no? Que es el eje de tu trabajo. ¿Está bien, estimadas? ¿Queda claro? Sí. Ya, muy bien.